buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Estamos listos, ¿verdad? Esta mañana para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esta mañana, hermanos, quiero hablarles, ¿verdad? O dar continuidad más bien a uno de los temas que hemos venido hablando semanas atrás acerca de los frutos del Espíritu. Hemos hablado del amor, gozo, paz. Y en esta mañana quiero que veamos qué enseña la Biblia acerca de la paciencia. Más el fruto del Espíritu es paciencia. Como cristiano, hermanos, la Biblia nos instruye a vestirnos de paciencia. En Colosenses 3:12, la Biblia nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Debemos adornarnos, hermanos, con las características de la santidad que incluye la paciencia. Además de vestirnos de paciencia, ¿verdad? Se nos pide que andemos con paciencia. En Efesios 4:1 y 2, la Biblia nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Podemos, hermanos, mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? En la casa, con el esposo, con los hermanos de la iglesia, promocionar la unidad de la iglesia si dirigimos nuestra vida con paciencia. Veremos faltas en otras personas o seremos molestados de alguna manera. Cuando somos irritados o criticados o atacados, hemos de vestirnos de paciencia. Cuando esperamos en Dios, en las promesas de Dios, necesitamos vestirnos de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Bueno, número uno, la paciencia es la resistencia. Esta firmeza del alma bajo provocación incluye la idea de soportar lo malo, todo lo malo que venga a nuestras vidas, sea enfermedad, sea aflicción, ¿verdad? O sea, que alguien quiera causarnos algo malo. La resistencia paciente es tolerancia y tardanza en airarse. La palabra todo lo sufre nos da una imagen bastante clara de la paciencia. Estar dispuestos a tolerar, estar dispuestos o esperar, tardar en airarnos. La paciencia es la cualidad, hermanos, de soportar a otras personas, incluso cuando nos ponen a prueba. La paciencia se practica hacia las personas y se relaciona con nuestra actitud hacia los demás. De eso, hermanos, trata la paciencia. Número 2, la paciencia divina incluye la idea de soportar el mal cuando nos maltratan. La paciencia, hermanos, es ese temperamento calmado y que no se irrita, con que una persona buena soporta los males de la vida. Llámese, ¿verdad? Cualquier mal. Necesitamos paciencia para soportar los males de esta vida. Necesitamos paciencia para soportar las lesiones infringidas por terceros. Una paciencia caracteriza, hermanos, o se caracteriza por soportar el sufrimiento. Y el sufrimiento incluye, hermanos, muchas cosas. La constancia del temperamento o la resistencia paciente cuando alguien más, ¿verdad?, provoca el mal para nosotros. La paciencia, hermanos, divina brilla más cuando se nos ha infringido un dolor y nosotros únicamente, ¿verdad?, callamos y esperamos en Dios. Número 3, la paciencia se describe como misericordia. La paciencia de Dios, hermanos, siempre está ligada a la misericordia y soportar a los demás por el bien de ellos. La paciencia desea lo bueno para los demás y está dispuesta a soportarlos en espera del bien de ellos. Si Dios, hermanos, hubiese sido hombre, si Dios reaccionara como nosotros los hombres, nos habría borrado hace mucho tiempo ya de este mundo. Pero Él, ¿verdad?, tiene la paciencia que soporta todos nuestros males, todos nuestros pecados y no nos abandona y extiende para con nosotros su misericordia. Por lo tanto, hermanos, el trato con nuestros semejantes debemos de reproducir tal actitud que Dios ha reproducido
con nosotros porque nos ha tenido paciencia. En 2 de Pedro 3:8 la Biblia dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 Timoteo 2:25 y 26 la Biblia nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dios nos enseña, hermanos, en este pasaje, o nos da una buena razón para ser pacientes. Si solo esperamos lo suficiente, quizá, ¿verdad?, esa persona que nos ha causado un mal, quizá Dios le permita que ocurra algo bueno en su vida y se arrepienta. Quizá, ¿verdad?, Dios le dé la oportunidad de hacer cambios en su vida, suceda algún evento maravilloso en su vida y tendremos, ¿verdad?, la victoria en nuestras vidas. Número 4, la paciencia, hermanos, del Espíritu no contiene ira ni pensamiento de venganza. La paciencia es la gracia divina que Dios da al hombre, que podría vengarse, pero elige no hacerlo. Dios en nosotros produce, ¿verdad?, ese sentir de permanecer quietos, sabiendo que Dios tiene el control de las cosas. En Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en 2 Timoteo 2:24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Si soportas un mal por el bien de Cristo, Él es nuestro vengador. Seamos pacientes. La paciencia, hermanos, también tiene que ver, ¿verdad?, en saber esperar en las promesas de Dios. Ese control del alma por esperar en la soberanía de Dios. El plan de Dios tarde que temprano se cumplirá en nuestras vidas. Únicamente hay que ser pacientes, hay que resistir hasta que ese día llegue. Deje que el Espíritu Santo le ayude a resistir en su interior y espere, no se impaciente. ¿Recuerda a Sara? Que la impaciencia le llevó, ¿verdad?, a modificar el plan de Dios y le causó males. ¿Recuerda la historia de Sara y de Abraham? Cuando Dios le da una promesa y Dios establece un plan para Sara y para Abraham, pero Sara fue impaciente y se adelantó a los planes de Dios y movió ahí las circunstancias y se hizo todo un movimiento, todo un problema que hasta nuestros días esa impaciencia de Sara está provocando ahí en el Medio Oriente circunstancias difíciles. No sea impaciente. Si quiere andar en paciencia, cuando le hayan herido, maltratado y abusado, o simplemente está esperando en una promesa de Dios, no haga nada. Resista con paciencia. La paciencia es la parte pasiva del amor. Dios le bendecirá maravillosamente, hermanos, por confiar en Él. Recuerde que la paciencia es un fruto. Luche por ese fruto hasta obtenerlo. Dios les bendiga, hermanos.